renta de escasez, la renta pura de escasez. Espero que el concepto de precios relacionado con escasez relativa cuando hay escasez derivada de un exceso de demanda, haya quedado claro. Hemos visto 3 factores o causas que determinan la existencia de renta y una subida de la renta. Esos 3 factores estaban relacionados, para recordar, el aumento del número de demandantes, en este caso de agricultores que asistían a la isla, cuando el precio del producto se mantenía constante y no habían cambios tecnológicos en la producción en cuestión. Entonces, a un mayor número de demandantes, teníamos un desplazamiento hacia la derecha y hacia arriba en la curva de demanda que determinaba cuando la oferta es totalmente inelástica, cuando es rígida, teníamos directamente una subida de la renta. La magnitud de la subida de la renta está en función del desplazamiento, de la velocidad del desplazamiento de la curva de demanda, y eso espero que también haya quedado claro. Este es el primer caso, por tanto, que explica por qué existe renta y por qué la renta sube, la renta pura de escasez. El segundo caso que hemos visto, que es similar al segundo, es cuando el número de demandantes se mantiene constante, pero aumenta el precio del producto. No se olviden que estamos analizando el equilibrio de un mercado en particular, los recursos naturales, en este caso no renovables. Hemos tomado la tierra porque en la tierra podemos ver con mayor precisión el tema relacionado a la homogeneidad de recursos, que en el caso de los recursos naturales no renovables, en minería o petróleo, no se da, porque como ya les dije, ningún yacimiento es igual al otro. Entonces, pero con fines analíticos sí podemos abstraer para explicar el concepto de renta pura de escasez un modelo que permita justamente establecer condiciones generales en las cuales los recursos, la oferta de recursos es homogénea. Reitero que esto no se da estrictamente en los recursos naturales no renovables, ni en petróleo ni en minería, pero es un recurso metodológico y de análisis que podemos admitir y que vamos a ir levantando, ¿no es cierto? Bueno, los 5 supuestos a partir del cual hemos abstraído un modelo para derivar de él la renta pura de escasez, les reitero, han sido: suponemos la existencia de recursos finitos, es decir, hablamos de una isla con un número de parcelas limitado, la oferta es finita y no puede ser incrementada de tierras, pero además consideramos que este factor de producción, además de ser homogéneo, no muestra diferencias en cuanto a los costos de transporte, es decir, no hay diferencias sustanciales en cuanto a la distancia que separa al productor del mercado, habida cuenta que el mercado está fuera de la isla, ¿no es cierto? Por tanto, los recursos naturales son homogéneos y equidistantes al mercado. Y el tercer factor que tomamos es que el tamaño es homogéneo, también es uniforme. Ninguna parcela es mayor que la otra, todas tienen el mismo tamaño. Es una abstracción, es cierto, eso no se ve en la realidad, pero es para justamente abstraer las relaciones más puras de escasez. Por eso estamos hablando de la renta pura de escasez. Este es el primer supuesto simplificador de la realidad que hicimos. El segundo supuesto que hicimos fue que la tierra, en este caso, que es un recurso natural,
tenía un uso específico, no se podía usar para producir nada más que un bien. La tierra tiene un uso específico, solo se puede producir un bien, y ese bien era el trigo. El tercer supuesto lo relacionado con las condiciones que hacen a una oferta elástica o creciente. ¿Qué quiere decir esto? Suponíamos que había un gran número de propietarios de tierra, terratenientes, que eran absentistas en el sentido de que ninguno de los propietarios producía la tierra, por tanto todos vivían de la renta, todos viven de la renta, es una abstracción también. Y lo que es más importante, para sostener la hipótesis o el supuesto de que vamos a trabajar en un mercado de competencia perfecta, es que ningún terrateniente compra ni vende, ni ha comprado ni vendido en el pasado tierras. Por tanto, se mantiene el supuesto de atomicidad o gran cantidad de oferentes, ¿no es cierto?, de tierras, hasta que se cumpla, obviamente, el supuesto de que se ocupen todas las tierras limitadas existentes en la isla. Era el tercer supuesto que nos daba cuenta de la forma y pendiente de la curva de oferta. La forma y pendiente de la curva de oferta es creciente y con pendiente positiva, porque toda curva de oferta es creciente, como ustedes saben. Es el tercer supuesto. El cuarto supuesto estaba relacionado con la forma y condiciones de la demanda, ¿no es cierto? Abstrayendo aristas y rigideces de la realidad. Suponíamos que llegaba de fuera de la isla un agricultor, que es el demandante de tierras, que debe alquilar la tierra al terrateniente y que debe venir dotado de su propio trabajo y un stock de capital. Dijimos que venía con su propio trabajo para trabajar una parcela y acompañado de un tractor y un arado. Eso supone que vamos a trabajar en cuanto a la función de producción. El demandante iba a trabajar para producir trigo, una función de producción con coeficientes fijos. Ese supuesto, ¿por qué lo hicimos? Porque dijimos que vamos a dejar de lado por el momento la existencia de cambios tecnológicos, entendiendo el cambio tecnológico como una determinada y particular forma de combinación de los factores, que estaban suponiendo que los factores se combinaban de una sola forma y que esto no cambiaba, por tanto no hay cambio tecnológico, ¿me entienden? Nos hemos extendido un poco para hacer una diferenciación de qué tipos de cambios tecnológicos consideran los economistas, cosa que además profundizamos un poco en el análisis, y por tanto estábamos planteando una curva de demanda que no es otra cosa que el ingreso de la productividad marginal del factor en cuestión, la curva de ingreso de la productividad marginal del demandante de tierras, que no es otra cosa que la curva de demanda, ¿no es cierto?, del factor, o la curva de demanda con la que el agricultor asiste a la isla y demanda, ¿no es cierto?, contrata tierras. Esa curva de demanda es decreciente, dijimos, y por supuesto, en condiciones de exceso relativo o curva de oferta totalmente elástica en cuanto al número de parcelas no ocupadas, el primer agricultor que asistía a la isla podía demandar mayor extensión de tierra hasta alcanzar el tamaño de una parcela, de tal manera que en tanto el ingreso de la productividad marginal del factor sea superior a su precio, estaba en condiciones de demandar más tierra. Eso que supone que el punto de equilibrio del demandante o el agricultor estaba allá donde iguala el ingreso de la productividad marginal del factor tierra, con su precio. Dado que hay tierras no ocupadas, el precio, ¿no es cierto?, de la tierra o la renta es cero. Y el punto de equilibrio estaba en la intersección de la curva de demanda con el eje de las abscisas, como vimos. Esto se mantenía en tanto existan tierras o parcelas no ocupadas. Pero en la medida en que se ocupaban todas las parcelas y llegaba un agricultor adicional a demandar tierras, ahí sí se planteaba un problema de exceso de demanda sobre la oferta disponible de parcelas. Y por tanto se planteaba la necesidad de que este último agricultor que asiste a la isla, si quería obtener una parcela, debía ofrecer, a diferencia de los demás
un pago por el uso de la tierra, debía ofrecer una renta. En la medida en que ofrezca esa renta, todos los propietarios de tierra estarían en condiciones de ofrecer a este agricultor todas las parcelas, pero él solamente puede ocupar una. Y si los demás no querían quedarse sin parcelas, estaban obligados por competencia a pagar exactamente igual que el primero, de modo que aquí aparecía, ¿no es cierto?, como consecuencia de la existencia de un exceso de demanda sobre la oferta, aquí aparecía el precio, ¿no es cierto?, el factor como renta, conocido como renta, ¿no es cierto? Por tanto, fíjense ustedes, estábamos transitando una curva de oferta del factor, cuando había exceso de oferta totalmente elástica, y cuando llegábamos a ocupar todas las parcelas existentes, la curva de oferta se convertía en una recta vertical, porque no había posibilidades de incrementar en la isla más parcelas de tierra, ¿verdad? Dijimos que no se podía ganar tierras al mar. Entonces el número de parcelas estaba limitado y a partir de su ocupación, la ocupación de todas las parcelas disponibles, la oferta se convertía inelástica. ¿Cuál era la forma de la curva de oferta? Elástica hasta tanto no se ocupen todas las parcelas e inelástica una vez que estas fueron ocupadas totalmente, ¿verdad? En tanto estábamos frente a una curva de oferta totalmente elástica, los desplazamientos en la demanda suponían simplemente ocupación de mayor cantidad de parcelas que antes estaban desocupadas en el mercado. Una vez que estaban ocupadas todas, una demanda adicional que planteaba la existencia de un exceso de demanda suponía la necesidad de pagar algo por tener acceso, ¿no es cierto?, a una cantidad de tierra. Y ese pago por efecto de la competencia debía generalizarse si es que algún agricultor no quería quedarse sin tierra, ¿no es cierto?, para seguir produciendo. Suponíamos inicialmente la existencia de rendimientos constantes o decrecientes en la medida en que estábamos trabajando en ausencia de cambios tecnológicos, que suponía que el agricultor en todos los casos iba a trabajar combinando su propio trabajo, un tractor y un arado en una parcela. Eso se llama coeficientes fijos, ¿verdad? Y si aumentaba su demanda, debía duplicar esta dotación de insumos y de factores y de capital y trabajo para demandar una parcela mayor o mayores parcelas. Este era el cuarto supuesto simplificador de la realidad. Estábamos súper simplificando, haciendo abstracción de que no hay cambio tecnológico en esta isla y a nivel de los agricultores, productores de trigo. Y el último supuesto, obviamente, estábamos analizando el equilibrio, el mercado de equilibrio del factor. Debíamos suponer las condiciones del precio del producto. El factor por sí mismo no tiene valor si no funciona el precio del producto. Y el producto era el trigo. Dijimos que el precio del trigo se fijaba en un mercado mundial en el cual se cumplían las condiciones de competencia perfecta, donde la oferta de la isla era absolutamente insignificante en cuanto a aumentar o disminuir oferta para influir sobre el precio. Por tanto, todos los agricultores en la isla eran tomadores de precios y debían considerar a los precios dados en el mercado mundial como precios dados. Estos eran nuestros 5 supuestos simplificadores que nos permitían deducir la famosa renta pura de escasez. Eso es lo que hicimos en la anterior clase. ¿Qué hicimos en la anterior clase? Obviamente fuimos investigando y determinando a qué factores respondía la existencia de la renta y su variación hacia arriba. Ya les mencioné los 3 factores. Y cuando introdujimos el cambio tecnológico ya estábamos levantando uno de los supuestos simplificadores y aproximándonos a la realidad. Ahora nos corresponde hacer el siguiente esfuerzo para aproximarnos a la realidad, levantando otro de los supuestos simplificadores, el supuesto, ¿no es cierto?, número 1. Vamos a mantener el supuesto de que la Tierra es finita.
o el recurso natural o yacimiento es finito. No hay muchos yacimientos o tierras. Pero vamos a levantar el supuesto restrictivo que no se aplica al caso de minería e hidrocarburos, de que los recursos naturales son homogéneos. Vamos a introducir, por tanto, en un ascenso del abstracto a lo concreto, vamos a introducir el modelo de equilibrio del factor, el supuesto de que las unidades de tierra o de yacimientos minerales o de hidrocarburos son heterogéneos. Heterogéneos en calidad, heterogéneos en tamaño y heterogéneos en ubicación. Lo que supone, ¿no es cierto?, diferencias en cuanto a que hay unidades de calidad inferior y hay unidades de calidad superior. No solo en cuanto a condiciones de fertilidad, reitero, sino también en cuanto a ubicación y en cuanto a tamaño. ¿Está claro hasta ahí? Eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. Vamos a ver la renta diferencial de Ricardo en el lenguaje neoclásico. Vamos a ver cómo los neoclásicos reducen toda la riqueza teórica y explicativa de Ricardo a un monito para determinar un precio en condiciones de heterogeneidad, ¿no es cierto?, de un factor. Por eso surgen las rentas diferenciales. Y luego también vamos a ver en esta clase, espero que podamos avanzar bien, la renta de habilidad. Hemos discutido y hemos agotado el tema, ¿no es cierto?, relacionado con las rentas derivadas de precios eficaces por encima del precio de ganancia y de transferencia y con el control, pero vamos a mencionar algo como resumen. E inmediatamente vamos a entrar al tema de la cuasi renta, que espero que terminemos hoy día. Antes de continuar, en la anterior clase quedó en carpeta una pregunta de un alumno. Desde luego mis disculpas por no haber respondido porque estaba apremiado de tiempo, tenía que ir urgentemente a una reunión. Creo que el que preguntó era el muchacho Vargas, ¿verdad? José Vargas, ¿está José? Sí, ¿cuál era tu pregunta, José? Y disculpa que no haya podido responder. No, no es que no haya podido, sino que no había tiempo, ¿no? El producto no tiene por qué haber una contabilidad económica distinta para el sector privado y para el sector público. El sistema de cuentas nacionales es exactamente el mismo, José. Es decir, tú tienes a nivel público o a nivel privado un ingreso bruto o un producto bruto, sea que lo tomes por el lado de la demanda, por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, tienes un ingreso bruto al cual debes descontar los insumos intermedios y hecho esa diferencia vas a encontrar la demanda final que es exactamente igual al valor agregado, ¿no? Y que se descompone, ¿no es cierto?, en demanda de consumo y demanda de inversión, ¿no es cierto?, en una economía cerrada. Por el lado de la oferta, pues al valor bruto de la producción descuentas los insumos intermedios que entran en el proceso de producción y descontando del valor del producto los insumos intermedios vas a tener las retribuciones a cada una de las 4 unidades de factores de producción más los impuestos que hacen al valor agregado. Es la misma contabilidad económica que aplicas al sector público o al sector privado, ¿ok? José. Ok, ¿alguna otra pregunta para continuar? Licenciado. Bien, sí, Claudia. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Quería pedirle si me puede aclarar
este análisis que estamos haciendo del equilibrio del mercado de los factores se reduce o se particulariza solamente en el factor tierra o llega A, a cual- ser a a los cualquier demás recurso factores, natural, por ejemplo. Claudita, con excepción que ya he dado, que es el hecho de que solo en la Tierra puede suponer condiciones de homogeneidad en cuanto a las unidades del factor, ¿verdad? Es muy difícil suponer condiciones de homogeneidad en cuanto a las unidades de los factores recursos naturales, ya sea minería o petróleo, porque ningún yacimiento es igual al otro, o sea, por naturaleza son heterogéneos. Por eso es que recurrimos a la isla y a la agricultura, ¿no es cierto?, para partir del modelo abstracto general simplificado que nos permita deducir el concepto de renta pura de escasez, Claudia, ¿ya? Pero es Y una abstracción, ¿me entiendes? Entonces, la clave está en salir del nivel de abstracción y aproximarse a la realidad. Cuando nos aproximamos a la realidad, salimos del supuesto de unidades de factor homogéneos e introducimos el concepto que está en la realidad, que los factores son heterogéneos. En la agricultura, en términos de fertilidad, en términos de ubicación y en términos también de tamaño, ¿no es cierto?, de una parcela. En los recursos naturales, en términos de calidad del yacimiento, ley de cabeza, como ya hemos explicado en clases. En términos de ubicación del yacimiento, que no se define esto en el escritorio del economista ni del ingeniero, esto lo define la naturaleza, ¿no es cierto? Y el yacimiento pues ha sido establecido por la naturaleza y este puede estar más cerca o más lejos del mercado, ¿verdad? Entonces hay evidentemente una heterogeneidad en cuanto a ubicación, en cuanto a ubicación en relación al mercado. Y también en cuanto a tamaño. El tamaño no lo define el hombre, lo define la naturaleza, ¿verdad? Entonces, es muy difícil sostener el supuesto de homogeneidad en recursos naturales no renovables, pero esa licencia podemos darnos para hacer justamente lo que hicimos, es decir, hacer un modelo que abstraiga todas las aristas de la realidad y nos permita establecer el concepto de renta pura de escasez, ¿ok? Ahora, ustedes pueden preguntarme, ¿cómo podemos concebir el concepto de renta pura de escasez en el ámbito de los recursos naturales? La renta diferencial está claro para todos nosotros, por lo que hemos leído y hemos discutido con David Ricardo, ¿verdad? En cuanto se refiere a la renta absoluta, que es exactamente, ¿no es cierto?, asimilable a la renta pura de escasez, podemos plantear que en la realidad, siendo que los yacimientos de minerales o de hidrocarburos son escasos y son mucho más escasos, fíjense ustedes, los de mayor calidad y mayor tamaño. Recuerden nuestra lectura de la Joan, ¿no es cierto? La heterogeneidad exacerba o lleva al extremo la cualidad de escasez, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, Claudita? ¿No es cierto? Sí, licenciado. Pues Es una en este condición caso, fíjate, cuando introducimos el concepto de renta pura de escasez al caso de los recursos naturales, ya sea minería o hidrocarburos, estamos hablando de una renta absoluta. ¿Cómo entendemos la renta absoluta en economía? Como aquella que deriva, ¿no es cierto?, de condiciones de escasez extremas, que pueden ser naturales o también derivadas de un proceso de acumulación de la propiedad por el lado de la oferta. Es decir, cuando hay pocos yacimientos de estaño y los pocos yacimientos de estaño pertenecen a un solo propietario minero, ¿me entienden? En este caso, la oferta estaría en el mercado bajo condiciones de inelasticidad absoluta, rigidez, ¿verdad? Porque aparte de ser escaso, está en manos de una sola persona, ejerce un poder de oligopolio o monopolio, ¿verdad? ¿No es cierto?
¿Me están entendiendo? Parece que no. A ver, vamos por otro lado entonces. Les he introducido el concepto de renta pura de escasez en el caso de los recursos naturales, minería e hidrocarburos. Habida cuenta la existencia de yacimientos que son distintos entre sí. Es decir, por naturaleza los recursos mineros e hidrocarburos son heterogéneos. Es muy difícil hacer el supuesto de que estamos frente a factores homogéneos, ¿verdad? No hay factores homogéneos, pero a efectos de construir el modelo abstracto, podemos asimilar el concepto de homogeneidad que está asociado a la curva de oferta totalmente elástica, ¿no es verdad? De acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Correcto. Entonces, si está asociado a aquello, para suponer condiciones de homogeneidad o curva de oferta totalmente elástica, deberíamos suponer la existencia de una gran cantidad de yacimientos, ¿no es cierto?, de la misma calidad, del mismo tamaño, y cosa que no existe en la realidad. Entonces, lo más próximo para hacer el paralelo con la renta pura de escasez aplicada a minería e hidrocarburos sería hablar de que el margen de oferta elástica es muy estrecha, es muy pequeña y muy rápidamente entramos a la curva totalmente inelástica. ¿Por qué? Porque obviamente hay un solo Guanuni como yacimiento de estaño, el más rico, el mejor ubicado y el de mayor tamaño. No hay más Guanunis. Por tanto, la oferta y demanda por tener Guanuni va a ser derivada de una relación entre un monopolista, el único que posee ese yacimiento, y probablemente miles, ¿no es cierto?, de mineros que quieran, ¿no es cierto?, arrendar o comprar ese yacimiento. Entonces, la curva de oferta no tiene un rango, ¿no es cierto?, de elasticidad perfecta. Es básicamente una curva totalmente inelástica en el caso de minerales e hidrocarburos. ¿Ahora sí se me entiende? ¿O no? Sí, licen. Sí, licen. Licenciado. Gracias. Eso me alienta. Bien, entonces entremos en materia. Veamos. Los monitos, yo llamo monitos a los gráficos, ¿verdad? Nos ayudan siempre a entender, por tanto vamos a compartir pantalla, ¿verdad? Vamos a ver el caso de la renta diferencial. Estamos levantando el supuesto de homogeneidad en cuanto a la oferta de factores, ¿no es cierto? En este caso, yacimientos minerales y hidrocarburos, y nos aproximamos a la realidad. Los factores son no homogéneos, son heterogéneos. ¿Qué significa esto? Que ningún yacimiento es igual al otro. Hay diferencias en calidad, ley de cabeza, hay diferencias en ubicación. Hay unos yacimientos que están más cerca y otros que están más lejos del mercado. Y hay diferencias en cuanto a tamaño del yacimiento, ¿no es cierto? Guanuni es mucho más grande que Colquiri o que o cualquier otro yacimiento estañífero polimetálico como como Bolívar o como Caracoles. Es mucho más grande. Y el hecho de que sea de mayor tamaño no es una decisión, ¿no es cierto?, del economista o del ingeniero. Es un regalo de la naturaleza, es un trabajo de la naturaleza en el cual no ha intervenido el hombre. Entonces, claro, vamos a levantar el supuesto de homogeneidad, entramos a trabajar con el supuesto de heterogeneidad.
del factor. ¿Qué supone entrar y analizar una oferta totalmente heterogénea en calidad, en tamaño y en ubicación? Supone, como hemos visto en Ricardo, que la demanda por recursos va a empezar por los recursos o yacimientos de mejor calidad, los de mayor tamaño y mejor ubicación, ¿verdad? Es decir, vamos a suponer que la sociedad y la economía hacen un uso ordenado de los yacimientos que dispone. Partimos del supuesto de que la sociedad conoce qué es lo que nos ha regalado la naturaleza y el Estado ha hecho su tarea en cuanto a promover y hacer prospección y exploración. Por tanto, todo el mundo conoce qué yacimientos hay, de qué calidad, qué tamaño, qué ubicación tienen. Por tanto, quienes demandan yacimientos, estamos en el mercado del factor recurso natural, quienes demandan factores disponen de toda esa información. Sus decisiones las van a adoptar considerando, primero, la demanda de los factores de mayor calidad. Vamos a ir de la mayor calidad a la menor calidad, ¿verdad? Así es como razonábamos con Ricardo, ¿se acuerdan? Ahora, ¿cómo reflejar este hecho de que la sociedad hace un uso ordenado de los recursos que dispone y primero demanda los recursos de mayor calidad, mayor tamaño y mejor ubicación y termina en los de menor ubicación? Pues para reflejar esto en un gráfico, como ustedes ven ahí en pantalla, vamos a recurrir al equilibrio del mercado del producto. Este gráfico refleja el equilibrio del mercado del trigo. Por tanto, por tanto, fíjense ustedes, esta es la curva de oferta de cada uno de los oferentes del mercado. Los que tienen calidad superior, tamaño más grande y tienen una mejor ubicación en relación al mercado, y aquellos otros que en el margen son yacimientos, ¿no es cierto?, más pobres, más alejados del mercado y los de menor tamaño. Estamos viendo, por tanto, que la oferta total de estaño, por ejemplo, en este mercado, ya no hablamos de trigo, hablamos de estaño, ¿no es cierto? El producto sería el estaño. Pues la oferta, obviamente, de factores va de manera ordenada desde los factores más ricos, mejor ubicados y de mayor tamaño, a los factores menos ricos, más pobres, peor ubicados en relación al mercado y de menor tamaño. La sociedad hace un uso ordenado de los recursos que dispone, habida cuenta que hay plena información respecto a la existencia y contenido de estos yacimientos. Por tanto, esta es la curva de oferta, ¿no es cierto?, que resume ofertas individuales de cada uno de los oferentes, de cada uno de los productores de estaño o de trigo, como es el caso. Vamos a seguir con el trigo o podemos también trabajar con estaño. Perdón un segundito. Aló, hija, estoy en clases. Llámame de 2 horas, ¿ok? Gracias, chao. Es mi hija que siempre me llama desde desde Dinamarca, preguntando cómo estoy. Disculpen. Hay diferencias horarias, eso explico un poco. Entonces, como les decía, fíjense ustedes, esta es la curva de oferta total del mercado, que resume las ofertas individuales. Ofertas individuales que suponen, ¿no es cierto?, un tránsito desde los yacimientos de mejor calidad, mejor situados y de mayor tamaño hacia los de menor calidad y peor situados. ¿Ok? Esta es la curva de oferta del mercado, de todos y cada uno de los productores de estaño o de trigo, como es el caso que habíamos empezado a suponer. Y esta es la curva de demanda, ¿no es cierto?, de trigo en el mercado mundial, ¿no es cierto?, donde el precio está dado, el precio OP
OP segunda está dado, ¿no? Empezaremos con OP. Vamos a suponer que inicialmente estamos en este punto de equilibrio, donde se iguala la demanda inicial, que es DD, con la oferta, ¿no es cierto?, existente. Esta es la situación inicial, y aquí tenemos una situación de equilibrio, ¿no? Aquí estamos usando todos los recursos y yacimientos existentes, y dado el número, ¿no es cierto?, de oferentes y demandantes, aquí se paga un precio positivo, ¿no es cierto?, por el estaño, por el trigo de OP, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando del mercado del producto, trigo o estaño, ¿no es cierto? Pero nos debemos referir a las condiciones de equilibrio del mercado de factores. ¿Y cómo podemos hacerlo eso? Fíjense ustedes. Para empezar, entonces, aquí podemos ver que en equilibrio, fíjense ustedes, el productor marginal sería el que está produciendo en el punto M. En este punto M el yacimiento es el más pobre, es el peor ubicado y el de menor tamaño. Por tanto, fíjense ustedes, en este caso el precio que está recibiendo este productor marginal es OP, que es exactamente igual a su coste marginal, habida cuenta que la oferta es la representación de la curva de coste marginal. Por tanto, el productor marginal, con el precio que está recibiendo, está pagando, cubriendo todo su coste. ¿Me entienden? ¿Se ve con claridad esto? El productor marginal, con el ingreso que recibe, acuérdense de Ricardo, ¿no es cierto?, apenas cubre sus costos de producción, incluyendo el beneficio, ¿no es cierto?, determinado por la competencia, ¿no es cierto?, en el mercado, ¿verdad?, entre capitalistas. Y no hay un remanente, no hay renta. El productor marginal no genera renta. ¿Eso está claro? Estoy restando del precio del producto sus costos, su coste de producción. Y es exactamente igual. ¿Qué quiere decir esto? Que del ingreso del producto descuento los gastos necesarios para producir, coste de producción, más el beneficio normal calculado, ¿no es cierto?, en las condiciones de competencia del mercado, no hay un remanente. Y no habiendo un remanente, la renta es cero. Por tanto, el productor marginal no genera renta. La renta no se genera en las tierras marginales o los yacimientos marginales. Pero todos están recibiendo este nivel de precios. Y los que ya están ocupados y tienen operando yacimientos de mejor calidad, mejor tamaño, mayor tamaño y mejor ubicación, obviamente que están recibiendo el mismo precio OP, el que están viendo ustedes acá en el gráfico, pero con costos, en el caso del que está trabajando el yacimiento Guanuni, mucho más bajos, un costo marginal de este tipo. Por tanto, este productor, que es el productor intramarginal, como hemos visto con Ricardo, está generando esta brecha, esta diferencia entre precio y costo, que es la renta. Esa renta, conforme se vaya usando tierras de peor calidad y peor tamaño, se va a ir estrechando. De modo que tenemos, si ustedes se fijan, un triángulo que refleja la suma de las rentas diferenciales generadas por cada uno de los productores intramarginales hasta llegar al productor marginal que no genera renta. Por tanto, la renta de la economía viene dada y viene explicada por este triángulo que en microeconomía ustedes conocen como excedente del productor. ¿Saben qué es el excedente del productor? Silencio absoluto. No puedo yo convertir esta cátedra en un curso básico de microeconomía, como ustedes saben. Tengo que aplicar la microeconomía, y para aplicar la microeconomía a este campo específico de los recursos naturales, debo dar por supuesto que los conceptos básicos de micro los conocen. Consulten
y revisen, por favor, sus textos de micro o cualquier texto en microeconomía, por favor. Que quede, por tanto, para ustedes el hecho de que la sumatoria de las rentas diferenciales generadas por cada productor en este mercado del producto, que puede ser trigo o estaño, la sumatoria de las rentas diferenciales, estas que hacen al triángulo, son exactamente igual al excedente del productor, que es igual a este triángulo. ¿Qué significa esto? Fíjense ustedes, que en condiciones de equilibrio a este precio del producto, ¿no es cierto?, el productor marginal no percibe ni genera renta, pero sí la sumatoria de las rentas diferenciales nos van a permitir postular que hay un excedente del productor positivo, que es este. Si modificamos las condiciones de demanda del producto, que son independientes de lo que hagamos en la isla, y la demanda se desplaza en forma paralela hacia arriba, sea porque el número de demandantes ha aumentado o porque el precio del producto por algunas razones ha subido de OP a OP', entonces las condiciones cambian, ¿no es cierto? ¿Cómo cambian? En primer lugar, con un precio más alto que OP, un precio igual a OP', nuevos yacimientos pobres, más pobres que este en el margen, van a poder generar ingresos superiores a sus costos, el beneficio, y van a generar un remanente, una renta, hasta llegar a este precio al productor, ¿no es cierto?, marginal, que con sus ingresos apenas va a cubrir sus costos de producción y el beneficio a la tasa usual vigente en el mercado, a la tasa, ¿no es cierto?, dada por la competencia. En este caso, fíjense ustedes, el aumento de la producción de OM a OM' a nivel del producto, a nivel del estaño, a nivel del trigo, supone la existencia de un precio más alto que permite la incorporación a la producción de yacimientos marginales. Todos estos yacimientos marginales, más pobres, peor ubicados y de peor tamaño. De tal manera que el análisis se repite, ¿no es cierto? En el margen, en el punto de equilibrio, este productor marginal no genera renta, pero sí podemos sumar las rentas diferenciales que resultan de restar el precio del coste marginal para cada uno de los productores. La sumatoria de estas rentas diferenciales es exactamente igual al excedente del productor. Esto es cuando suponemos que la demanda ha subido, porque ha aumentado el número de demandantes o ha subido el precio del producto. Otra vez, fíjense ustedes, volviendo a Ricardo, son los precios altos los que determinan que las rentas sean altas. Y aquí lo podemos ver gráficamente con mucha claridad. La renta que generaba el productor en el yacimiento más rico, mejor ubicado y de mayor tamaño, era esta exactamente, ¿no es cierto? Era esta. La diferencia de OP menos el costo, menos OO. ¿Ya? La renta que generaba es esta. Obviamente, si ha subido el precio, la renta ha subido. Hoy estás recibiendo un precio de OP' con el mismo coste marginal. Por tanto, la renta ha subido de este margen a este otro, ¿no es cierto? Y así sucesivamente hasta llegar al productor marginal. ¿Está claro esto? ¿O he hablado? ¿Está clara la exposición del gráfico? Esto es cuando las condiciones de demanda aumentan. Si la demanda baja, porque hay recesión en la economía mundial, o X o Z razones relacionadas con un crecimiento, ¿no es cierto?, cada vez menor, pues la situación es exactamente inversa, es decir, el precio va a caer de OP a OP segundo, a OP' segunda, y esto va a determinar que este margen de productores marginales, que con el ingreso actual o el precio actual ya no cubren sus costes de producción ni el beneficio, salgan del mercado.
Esto, como hemos visto en Ricardo, no supone que estos factores trabajo y capital se desperdicien en el mercado. Vía competencia se van a emplear en usos, ¿no es cierto?, más rentables. Pero fíjense ustedes que todo el análisis está referido a la determinación del precio, tanto del producto como del factor. El análisis se reduce tremendamente. La riqueza teórica explicativa de Ricardo, que nos permite, ¿no es cierto?, a partir del principio de los rendimientos decrecientes, que se refleja acá el principio de los rendimientos decrecientes. Conforme voy usando mayor cantidad de yacimientos o de tierras de peor calidad y peor tamaño, el costo va a ir subiendo. Esto es el reflejo de la existencia de rendimientos decrecientes en el punto inicial. Y si es que sube el precio, ¿no es cierto?, nos extendemos a este otro punto, porque se están incorporando yacimientos con costos marginales más bajos al precio. ¿Está entendido lo que estoy diciendo? Si no, pregúntenme, por favor. Melanie. Licen, tengo una duda. En el gráfico, ¿me puede señalar nuevamente cuáles son las rentas diferenciales, por favor? Claro que sí. En el punto inicial de equilibrio, cuando se intersectan la curva de demanda de D con OO, ¿no es cierto?, el punto de equilibrio es este, ¿verdad? ¿Qué nos muestra este punto de equilibrio? Que se está produciendo OM de trigo o estaño a un precio de OP, ¿verdad? Sí, licenciado. Esto es referido al mercado del producto, pero si vamos a partir de ahí al mercado del factor, vamos a encontrar que el productor marginal está en el punto justamente M, que es el productor marginal, el que está produciendo en las peores condiciones en cuanto a calidad, en cuanto a ubicación respecto al mercado y en cuanto a tamaño, el yacimiento de menor tamaño, donde hay deseconomías de escala. Entonces, este es el que tiene mayor nivel de costo, esto se ve, ¿no es cierto? El coste marginal llega a este punto y el coste marginal es exactamente igual al ingreso marginal, que es el precio. Ingreso marginal es igual a precio, ¿ya? Por tanto, con el ingreso que estás recibiendo, solo cubre sus costos de producción y el beneficio normal. Cualquier otro productor que esté trabajando de aquí hacia el punto de origen, yacimientos de mejor calidad, mejor tamaño, mayor tamaño y mejor ubicación, obviamente por efecto de los rendimientos decrecientes a la inversa va a tener costos marginales más bajos. Y considerando el mismo precio va a ir generando márgenes mayores. El productor de mayor calidad está trabajando el yacimiento de mayor calidad, va a tener un costo que está dado por este margen o la intersección de la curva de coste marginal. Pero vas a recibir un ingreso medio precio de OP. Si tú restas OP del coste que está operando este productor, el que está trabajando Banuni, su renta marginal, su renta diferencial va a ser ¿verdad? PO, ¿no es verdad? En el caso, ¿no es cierto?, del punto inicial. Si es que los precios suben por efecto de un cambio en la demanda, la renta va a subir, porque con el mismo coste marginal va a generar un ingreso mayor, OP'. No sé si está claro, Melanie. Sí, licenciado, ya está claro, gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien. Entonces, licenciado, sí, Claudia. Los precios altos serían los que llegarían a reflejar mayor renta y no al revés. En este caso. Estamos en un mercado de competencia perfecta, ¿verdad? El mercado del producto y por tanto aquí rige el principio del precio único. Este precio único de OP rige para todos los productores, si te fijas, Claudia. Los productores, ¿no es cierto?, que trabajan en los mejores yacimientos como en los peores yacimientos. Este precio es de referencia para todos los productores. ¿Dónde aparece la renta diferencial? En los productores que están trabajando condiciones mejores en cuanto a calidad, en cuanto a ubicación y en cuanto a tamaño.
conforme nos vamos desplazando de M hasta O. No te olvides que acá estamos representando productores distintos, oferentes distintos, y esta es la curva de oferta total, ¿no es cierto?, del mercado, que tiene condiciones, ¿no es cierto?, de costos distintos, que van a ir subiendo a la medida que se desplace desde los yacimientos de menor calidad a los de peor calidad, ¿verdad? ¿No es cierto? Por tanto, sus costos marginales van a ir subiendo. Pero como están trabajando con el mismo precio para todos, sus rentas diferenciales van a ir disminuyendo conforme vayas trabajando yacimientos de peor calidad. ¿Está claro, Claudia? Ahora sí, licenciado, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta más? José, ¿tienes alguna interrogante, alguna duda? Ok, bien. Entonces, fíjense ustedes, hemos levantado el supuesto de homogeneidad y hemos entrado al supuesto de heterogeneidad en tamaño, heterogeneidad en ubicación respecto al mercado y heterogeneidad en calidad, en ley de cabeza del yacimiento. Y hemos encontrado que las rentas diferenciales son distintas en función al tipo o calidad y ubicación y tamaño de cada yacimiento. Había cuenta que la sociedad y la economía sin uso ordenado de los recursos que dispone y va desde los de mayor calidad a los de peor calidad. En el punto de equilibrio, pues el yacimiento de peor calidad que esté en el mercado es aquel que cubra con sus ingresos sus costos de producción más el beneficio que se calcula, ¿no es cierto?, a la tasa usual vigente en el mercado, como nos enseñó Ricardo. Pero aquí no hay un remanente, por tanto la renta es cero. Precio menos coste marginal, cero, no hay renta. La renta aparece en los yacimientos de mejor calidad, primer principio. ¿No es cierto? La renta no existe a nivel de productor marginal. La renta se da en los productores de mejor calidad de tierra, mejor calidad de yacimiento, mejor ubicación, mayor tamaño, ¿verdad? Primer principio. Segundo principio, ¿no es cierto? Son los precios del producto. ¿Se acuerdan el precio del trigo en Ricardo? Son los precios del producto y sus subidas, que pueden ser por efecto de un cambio en la demanda, los que van a determinar el nivel de rentas. Si el precio sube, la renta va a subir. Por tanto, los altos precios son los que determinan que las rentas sean altas y no a la inversa. No son las rentas altas las que determinan el precio. ¿Por qué las rentas altas no determinan el precio, como hemos visto en Ricardo? Básicamente porque el productor marginal que esté en el mercado, en este caso este punto, o este otro punto, o este otro, el productor marginal no genera renta. ¿Qué significa esto? Que la renta no es un componente necesario del costo. No es un componente necesario. El productor marginal no genera renta, ¿verdad? Por tanto, el principio de que los precios determinan los altos precios son los que determinan que las rentas sean altas es válido, pero no es válido a la inversa. No es que las rentas altas determinen que suban los precios. Porque los precios están dados, somos tomadores de precios. Esto está claro también, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok, muy bien. Vamos a entrar ahora al concepto de renta de habilidad. Después vamos a volver al caso. Renta de habilidad. Para la renta de habilidad vamos a aplicar el mismo principio. ¿Cuál es la diferencia? Cuando estamos hablando de rentas de habilidad nos estamos refiriendo a que los factores o las unidades de factores tienen grados mayores de heterogeneidad derivados de cualidades no reproducibles, de calidades que no pueden ser reproducibles a nivel de la producción. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del concepto, ¿no es cierto?, ricardiano de fuerzas originarias derivadas, ¿no es cierto?, de la naturaleza. Es decir, los yacimientos minerales y los yacimientos de hidrocarburos son regalos de la naturaleza y como tales, ¿no es cierto?, sus condiciones de calidad
ubicación y tamaño están dados. El hombre no puede hacer nada respecto a ellas. Pero también nos estamos refiriendo, en el caso de los factores relacionados con el hombre, como es el trabajo o la capacidad empresarial, a condiciones que hacen, ¿no es cierto?, a unidades de factor de mayor calidad y por tanto de mayor productividad, no derivados de inversión en capital humano. En otras palabras, no derivados de procesos, ¿no es cierto?, de inversión en educación, especialización y entrenamiento, sino nos estamos refiriendo a cualidades y calidades originarias. Es decir, que se nace con ese tipo, ¿no es cierto?, de habilidad y no se reproduce. Este es el caso, por ejemplo, de los empresarios genios, ¿no es cierto? Aquellos que tienen un olfato para encontrar dónde se van a lograr las mayores ganancias. El olfato empresarial, ¿no es cierto?, no se lo aprende en las universidades y ninguna universidad puede dar un curso para generar ese olfato, ¿no es cierto?, ese instinto que te permite saber dónde están las mejores oportunidades de rentabilidad. Y en el caso de la mano de obra, pues hay fenómenos, ¿no es cierto?, en cuanto a los trabajadores que nacen con cualidades innatas, es decir, hay soldadores que sin formación y sin haber heredado, ¿no es cierto?, entrenamiento alguno, tienen un mejor performance. En el ámbito que sea, la construcción, la minería, en cualquier tipo de actividad, siempre habrá alguien que nace con dotaciones naturales que hacen que su productividad sea mayor que la del resto. Entonces, cuando hablamos de rentas de habilidad, estoy viendo aquellas cualidades innatas, originarias, aquellas cualidades y ventajas que surgen, ¿no es cierto?, del vientre de nuestras damas, ¿no es cierto?, que no todos los días nos dan genios empresariales ni nos dan trabajadores con habilidades superiores que no han sido adquiridas ni por formación ni por entrenamiento. Entonces la pregunta es obvia, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la forma de la curva de oferta en estos casos? Es como en el caso de la renta de escasez, totalmente inelástica. ¿Por qué? Porque no todos los días nuestras damas, ¿no es cierto?, nos producen genios empresariales, ni tampoco trabajadores con habilidades naturales especiales, ¿no es cierto?, que elevan su nivel de productividad. Por tanto, la oferta de estos genios empresariales o trabajadores, ¿no es cierto?, o la oferta, ¿no es cierto?, de los recursos naturales de mejor calidad, como ya les dije, es muy limitada. Y partimos de una curva de oferta totalmente inelástica, ¿no? Cualquiera sea el nivel de demanda que exista por estos recursos, obviamente apetecidos y demandados, ¿no es cierto?, nuestras damas no van a producir más genios, no van a producir más genios empresariales, más genios trabajadores, más genios, ¿no? Y la naturaleza no tampoco nos va a dar mayor cantidad de recursos o yacimientos de mayor tamaño, mejor calidad, mejor ubicación, ¿verdad? Entonces, la curva de oferta es totalmente inelástica, está dada, y los cambios, obviamente, en la demanda van a determinar el nivel de renta que generen estos recursos. Cualquier cambio positivo en la demanda nos va a determinar que la renta suba. Como verán, aquí se repite el discurso. La única diferencia es que tenemos una curva de inicio totalmente inelástica, ¿verdad? ¿Ok? Esto es respecto a la famosa renta de habilidad, que es básicamente congénita. Si es que esto está claro, es fácil, entraríamos al concepto de cuasi renta, si es que no hay preguntas. Claudia, adelante. No, licenciado, está claro que se parte de una oferta inelástica. Correcto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bien. Entraremos a desarrollar el concepto de cuasi renta
para al final de la clase entrar al tema, ¿no es cierto? Pero ya como resumen y síntesis solamente al tema de la extensión del concepto de renta desde los recursos naturales al resto de los factores. El avance que nos da, ¿no es cierto?, la Jones Robinson y que hemos leído y hemos dado ya el control. Entraremos primero a la cuasirrenta. Vamos a empezar diciendo que la cuasirrenta es un concepto marshalliano, ¿verdad? Es decir, ha sido acuñado por Alfred Marshall en su libro Principios de Economía Política, en que es la base de toda la teoría microeconómica y neoclásica. Y está referido, de acuerdo a Marshall, a aquellos factores o unidades de factor cuya oferta de elasticidad es totalmente imperfecta en el corto plazo, pero cuya oferta es totalmente elástica en el largo plazo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? La cuasirrenta ocurre por los ingresos que generan aquellos factores de producción cuya oferta es inelástica en el corto plazo y elástica en el largo plazo. Imagínense un gráfico, ¿no es cierto?, en el cual en el corto plazo la oferta es totalmente inelástica, como hemos visto en el anterior gráfico, y a largo plazo es elástica. Aquí hay que hacer una precisión, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el análisis de corto y largo plazo? ¿Alguien puede explicarme? ¿Cómo cambia el equilibrio del corto al largo plazo? ¿Qué pasa en el corto plazo? ¿Cómo se da el equilibrio? ¿Bajo qué restricción? ¿Claudia? ¿Qué queremos decir los economistas cuando hablamos de corto y largo plazo? Nos estamos refiriendo a periodos analíticos de tiempo, ¿verdad? Pero ¿son periodos analíticos cronológicos o son periodos analíticos abstractos? Son abstractos. Por eso cuando ustedes vean a dos pseudoeconomistas discutir que la diferencia entre el corto y largo plazo son años, es que esos tipos no saben nada de economía, por lo menos economía neoclásica y tampoco marginal. Porque en la economía neoclásica distinguimos dos escenarios de tiempo en los cuales se da el equilibrio. El equilibrio a corto plazo supone que hay una restricción para incrementar la producción ante cambios positivos en los precios. Y esa restricción se refiere al hecho de que el capital está dado y es fijo, ¿verdad? Y ese es el corto plazo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿En coro? Licenciado, Sí, Melanie. también podríamos definirlos en el corto plazo como los costos fijos, que los costos son fijos. Siempre en el corto y en el largo plazo hay costos fijos, Melanie. Con la diferencia de que en el corto plazo el costo fijo probablemente va a ser menor porque es un capital menor. En el largo plazo el capital que era fijo se convierte en variable, ¿verdad? Y los costos fijos van a subir. En el corto y largo plazo hay costos fijos, Melanie, ¿no? La diferencia entre el corto y largo plazo es que en el corto plazo el capital está dado y es fijo. La capacidad productiva instalada de mi empresa está dada y es fija. En el largo plazo, la capacidad productiva instalada se amplía porque el capital pasa de ser constante a variable, ¿verdad? ¿No, Melanie? Sí. ¿Alguna otra duda? Pregunta, por favor. Entonces, vamos a convenir que cuando Marshall nos dice la cuasirrenta son los ingresos que generan los factores que tienen una oferta totalmente inelástica en el corto plazo,
pero elástica, totalmente elástica en el largo plazo, ¿se está refiriendo a qué factores? ¿Se estará refiriendo al trabajo o al capital? Al capital, ¿no es cierto? A los equipos, maquinaria, instalaciones, todo aquello que hace a la capacidad productiva instalada de una empresa, ¿no es cierto? Entonces, claro, el capital es fijo en el corto plazo, tiene una oferta totalmente inelástica, ¿verdad? No cambia, ¿no es verdad? Omar, adelante. Dime, ¿tienes una pregunta? Sí, licenciado. En el corto plazo, ¿los precios estarían dados? Estamos trabajando en un mercado de competencia perfecta y por tanto los precios Estamos están dados. dados. Ok, ¿Ya? licenciado. Muy bien, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me están siguiendo, chicos, chicas? Entonces, cuando Marshall nos dice la cuasi renta son los ingresos que generan los factores que tienen una oferta totalmente inelástica en el corto plazo, pero elástica en el largo plazo, ¿a qué factores estarás refiriendo? Al trabajo no, ¿verdad? Porque el trabajo es variable, es un factor variable en el corto y en el largo plazo. Al capital sí, porque el capital es fijo en el corto plazo, ¿verdad? Su oferta es inelástica y es variable en el largo plazo, ¿verdad? Se está refiriendo al capital, a estos factores. El único factor que tiene una oferta totalmente inelástica en el corto plazo es el capital. Y el capital, obviamente, estamos hablando del capital fijo. En ese sentido, el concepto fijo se aplica a Melanie. Capital fijo. ¿De qué estamos hablando? Maquinaria, equipo e instalaciones, necesito de una empresa, ¿verdad? Que en el corto plazo se consideran que están dadas y no cambian. K fijo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Sí. Y cuando pasamos del corto al largo plazo, ¿qué pasa con K? K pasa de ser fijo a convertirse en variable, ¿no es cierto? Pasa de tener una oferta inelástica a una oferta elástica, ¿verdad? Sí, ¿No es licenciado. cierto? ¿Sí? Entonces, escúchenme bien, cuando Alfred Marshall nos dice, la cuasi renta son los ingresos que generan aquellos factores de producción cuya oferta en el corto plazo es totalmente inelástica, rígida, y es elástica en el largo plazo, claramente se está refiriendo al capital fijo, ¿verdad? A los equipos y maquinarias, ¿verdad? Que se consideran como dados y fijos en el corto plazo y pueden cambiar y ampliarse en el largo plazo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, licenciado. Ok, muy bien. Entonces, fíjense ustedes. Estamos hablando de aquellos ingresos que se derivan obviamente de variaciones positivas en los precios. Que no pueden ser respondidas con un cambio también positivo en el volumen o cantidad de empleado de estos factores fijos, lo que determina que hay un nivel de capacidad productiva instalada mínimo. El gráfico que tienen ustedes ahí en pantalla expresa el punto de equilibrio de un productor cualquiera que está en un mercado de competencia perfecta. Fíjense ustedes, esto refleja el punto de equilibrio del productor en competencia perfecta. ¿Qué contiene? Contiene un coste medio, un coste total medio, ¿no es cierto? Que tiene la forma de una U, ¿verdad? Que es menos extendida cuando estamos en el corto plazo, ¿verdad? Por tanto, contempla una curva de coste medio, una curva total de coste medio, que es esta. Que contempla además una curva de coste marginal, que tiene la forma del bastoncito que ustedes conocen, ¿no es cierto?
y que va a cortar la curva de coste medio en su punto de inflexión mínima. Acá justamente. ¿No es verdad? Segundo elemento. Tenemos un coste total medio y tenemos un coste marginal que corta la curva de coste total medio en su punto de inflexión mínima. ¿Qué tenemos además? Tenemos otros dos elementos, los vamos a ver poco a poco. El primer elemento es la curva de ingreso medio e ingreso marginal, que como ustedes saben muy bien, la curva de ingreso medio e ingreso marginal, ingreso medio es el precio, ingreso marginal es el ingreso adicional que yo obtengo por añadir una unidad adicional a mi producción. En condiciones de competencia perfecta, el ingreso marginal y el ingreso medio son los mismos, y en competencia perfecta vienen dados por una recta horizontal. Este es el nivel de precios, ¿no es cierto? Entonces tengo mi nivel de ingreso medio y marginal, que es totalmente elástico, tengo mi curva de coste medio, ¿no es cierto?, total, y tengo mi curva de coste marginal. ¿Qué variante vamos a hacer a este cuadro que refleja el punto de equilibrio del productor en competencia perfecta? La variante que vamos a introducir es que este coste total lo vamos a dividir en sus dos elementos, el coste variable y el coste fijo, ¿ya? Por tanto, vamos a dibujar una curva de coste variable medio, que está dado por esta. Si nos ubicamos en cualquier punto de producción, supongamos este punto de producción OM, el coste total va a venir dado por el segmento MQ, la intersección con la curva de coste medio total. El coste variable va a venir dado por el segmento MS, donde se intersecta la curva de coste variable medio. Y la diferencia va a ser el coste fijo, ¿no es cierto? Coste fijo más coste variable igual al coste total, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, ¿No? Licen. Ok. Fíjense ustedes, vamos a partir de una situación de mercado totalmente favorable, es decir, estamos en la fase expansiva del ciclo en la cual estamos muy próximos a la plena utilización de la capacidad productiva instalada y donde los precios, ¿no es cierto?, son elevados. En general, no solamente de los productos, sino además de los factores. Por tanto, el precio del mercado viene dado por este segmento, PD, inicialmente. Si el precio del mercado está dado por esta línea recta, ¿cuál va a ser el punto de equilibrio del productor en el corto plazo? El equilibrio del productor en el corto plazo, ¿se acuerdan de esa formulita que les hicieron aprender de memoria? Es cuando el coste marginal o el coste de producir la última unidad iguale al precio. Si este es el precio, ¿cuál va a ser el coste marginal? ¿Verdad? Se va a dar en la intersección entre el coste marginal y el precio, ¿verdad? Este va a ser el punto de equilibrio del productor en el corto plazo, ¿verdad? ¿Sí o no? En coro. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Sí. Si este es el punto de equilibrio, entonces el productor está generando un ingreso total dado por este triángulo. PRMO o OMPRP, no es PR, ¿no es cierto? Este es el ingreso total, ¿verdad? Precio por cantidad, ¿no es cierto? Ingreso total, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Licen. Ok. Si este es el ingreso total, fíjense ustedes, ¿cuál va a ser el coste total? Dado este nivel de producción, la intersección con la curva de coste medio total. Por el número de unidades de producción va a ser todo este triángulo. Es decir, el coste total va a venir dado por el segmento, el rectángulo OM, QL. Pero el ingreso total es OM, RP, es mayor, ¿no es cierto?, este rectángulo. La diferencia entre ambos rectángulos es PL, RQ. ¿Qué es esto?
Estos son los ingresos extraordinarios o rentas que genera, o beneficio extraordinario generado, ¿no es cierto?, por la empresa, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Ok, muy bien. Ahora bien, fíjense ustedes, vamos a analizar la cuasi-renta. Para entrar al análisis de la cuasi-renta, vamos a hacer un supuesto simplificador que espero que no les complique el análisis. Vamos a suponer que en el mercado y en esta economía es posible tener acceso a un equipo y maquinaria sin comprarlo. ¿Qué significa esto? Que puedes alquilarlo. Es decir, puedes ir allá donde venden, ¿no es cierto?, equipo y maquinaria, o los que producen equipo y maquinaria, y decirles, ¿saben? Yo quisiera que usted me entregue el equipo y la maquinaria, lo voy a usar por un tiempo, supongamos un año, y al cabo del año, durante el año, yo le voy a pagar un alquiler. Pero al cabo del año yo voy a decidir si me quedo con el equipo o se lo devuelvo. Si me quedo con el equipo, obviamente, al valor del equipo, al cabo del año, le voy a descontar lo que le he pagado como renta o alquiler del equipo. Y le voy a pagar la diferencia como valor del equipo. Si es que decido devolverle el equipo, ¿no es cierto?, entonces quedamos en paz. Yo le he pagado por el alquiler del equipo y no le pago nada por el valor del equipo. Estos son los famosos contratos de arrendamiento por la vía de la opción, contratos de arrendamiento financiero se llaman, que te permiten, ¿no es cierto?, justamente hacer eso, es decir, comprar por un tiempo pagando un alquiler, un equipo y usarlo. La opción la ejerces al cabo del año. Vamos a suponer que eso ocurre a este productor. Ha conseguido su equipo y maquinaria que hace a su coste fijo bajo la forma de arrendamiento financiero y por tanto está pagando un coste por arrendamiento del equipo. ¿Cuál va a ser ese coste por el arrendamiento del equipo? Del coste total del productor, coste unitario, que es MQ. Fíjense ustedes, del coste total unitario, del coste unitario, ¿no es cierto?, total, que es MQ, le resto el coste variable, que es MS. ¿Qué me va a quedar? El segmento QS. ¿Qué es el segmento QS? Es el coste unitario fijo. Es justamente el alquiler que yo estoy pagando por el uso del equipo. ¿No es cierto? Pero fíjense ustedes, el precio o ingreso que yo estoy recibiendo, en realidad es MR. O sea que el ingreso que estoy recibiendo porque las condiciones del mercado son óptimas, que es RM, me sirve para cubrir el coste variable total, el coste variable que es MS, me sirve para cubrir el coste fijo, que es QS, y me sirve para cubrir además y alcanzar un beneficio extraordinario que es QR, porque en el coste total ya está incluido el beneficio normal, ¿verdad? Entonces la descomposición en el margen, ¿no es cierto?, del ingreso es MS, que es coste variable, SQ, que es el alquiler que estoy pagando por el equipo, y RQ, que es el beneficio extraordinario que estoy generando porque estoy en condiciones de mercado óptimas, ¿verdad? ¿No es cierto? Si esto es así, entonces obviamente esta es la situación más bonancible en la que está la empresa, porque con este precio no solamente que está cubriendo el alquiler del equipo, que es esto, SQ, está cubriendo la totalidad de los costes variables y está generando una utilidad extraordinaria, un beneficio extraordinario, ¿verdad? ¿Está entendido?
¿Qué pasa si suponemos que hay un deterioro en las condiciones de mercado? Sí, José, ¿tienes alguna pregunta? Ok. Supongamos que las condiciones en el mercado se deterioran. Entramos en la fase recesiva. Obviamente, vamos a suponer que en condiciones recesivas los precios no pueden ser los mismos, OP, van a bajar a OP'. Por tanto, el ingreso marginal, ingreso medio en condiciones de competencia perfecta, cae de esta recta a esta otra. ¿No es cierto? ¿No es verdad? Está claro, ¿verdad? Hay una caída en la demanda, en el ingreso marginal y el ingreso medio, a este nivel. ¿Dónde estará en equilibrio el productor? ¿Alguien puede decirme del curso con este nuevo precio? ¿El productor dónde se ubica en equilibrio? Les reitero, el equilibrio se da cuando el coste de producir la última unidad iguala al precio. ¿En qué punto? R', muy bien, José, muy bien. R'. Aquí se va a ubicar el punto de equilibrio del productor. ¿Qué quiere decir esto? Que a este precio menor de OP' va a producir OM', ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, licenciado. Ahora, síganme en el razonamiento, por favor, muchachas y muchachos. A este precio y este nivel de producción, ¿cuál será su nivel de ingreso total? Su ingreso total va a ser OM', R', P', ¿verdad? Todo este rectángulo. Precio por cantidad vendida, ingreso total, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Sí, Dígame licenciado. si me están siguiendo. ¿Sí? Sí, Este licenciado. es el ingreso total, ¿verdad? Con este ingreso total, ¿qué está cubriendo el productor en el margen? Fíjense ustedes. Evidentemente está cubriendo su coste variable, que es M', S', ¿verdad? M', S' es el coste variable. Y solo está cubriendo con S', R', que es el margen restante, una parte del alquiler que debe pagar por el uso del equipo. El alquiler viene dado por la intersección del coste total, ¿no es cierto?, con el nivel de producción. O sea, el alquiler viene dado por S', Q'. Esto es lo que debe pagar por alquiler, S', Q'. Pero sus ingresos solamente le dan un cierto margen para pagar S', R'. Está en déficit, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el productor? Va donde el proveedor de equipo y le dice, ¿sabes? Le dice, como tú sabes, estamos en crisis, estamos en recesión. Si tú quieres, te devuelvo ahora mismo tu equipo, pero en forma anticipada. ¿Por qué? Porque no puedo cubrirte el alquiler del equipo. No puedo cubrirte S', Q', porque yo solamente estoy recibiendo S', R'. Y le propone y le dice, bajaremos el alquiler y la renta del equipo, yo me quedo con él. ¿Ya? Y lo bajamos a este rango, S', R'. Ampliamos la validez del contrato de arrendamiento, ¿no es cierto? Y esperando a que las condiciones del mercado mejoren, volvemos al contrato de arrendamiento original. En ese caso, fíjense ustedes, si el proveedor de equipo accede y no tiene otra opción, porque la opción es que le devuelvan el equipo y no va a vender nada, va a entrar en quiebra. Entonces le acepta, ¿qué va a ocurrir? Obviamente aquí se están estableciendo las condiciones de equilibrio, porque el alquiler ha bajado a S', R', el alquiler del equipo, pero fíjense ustedes, con este rango está solamente cubriendo una parte del coste fijo por depreciación. La depreciación es S', Q', porque está usando todo este equipo en la empresa. Pero se mantiene en el mercado. ¿Por qué se mantiene en el mercado estos precios, este productor? Porque con este precio está más que cubriendo los costes variables, la planilla de salarios de sus trabajadores,
y está logrando, ¿no es cierto?, cubrir parcialmente el coste fijo, que es negociable en este caso porque se equivale a la renta o alquiler por el uso del equipo, pero está por debajo, no está cubriendo totalmente el coste fijo. En el corto plazo tú puedes dejar de cubrir el coste fijo, pero nunca dejar de cubrir el coste variable. Por tanto, tú te mantienes en el mercado. Vamos a suponer que las condiciones de mercado se deterioran aún mucho más y la demanda y precio caen de OP' a OP segunda, a este punto. Fíjense que la curva de ingreso marginal, ingreso medio, curva de demanda, cae hasta ser tangente a la curva de coste variable en su punto de inflexión mínima. En este punto, fíjense que no está señalado acá, obviamente el nivel de producción va a caer a M2, que estaría acá. Su ingreso total va a ser OM2, S2, P2. Este va a ser su ingreso total, pero su coste total va a ser igual al coste unitario, que es el coste marginal, por la cantidad producida, va a ser al mismo rectángulo. Es decir, el ingreso que estás recibiendo solo le sirve para cubrir el pago de la planilla de salarios, pero ya no puede cubrir el alquiler del equipo y mucho menos los costos fijos. Cuando esté en este punto, el productor se queda en el mercado o sale del mercado. Respuestas por parte de mis alumnos. A ver, Janet, si el ingreso que estás recibiendo te sirve solamente para cubrir tu planilla de salarios, ¿sales del mercado, declaras la quiebra o te mantienes en el mercado esperando que los precios suban? Janet. Una opción sería salirse del mercado porque solamente estarías cubriendo los costos variables. Claro, si el ingreso limitado que estás recibiendo te sirve para cubrir tus costes variables, siempre queda la esperanza de que los precios se recuperen. Lo que sí puedes postergar en este punto es el pago del alquiler del equipo o el cubrir tus costes fijos, pero eso no hace de que salgas del mercado. ¿Cuándo saldrías del mercado? Si el precio baja por debajo del coste variable, ¿verdad? Si lo que estás recibiendo como ingreso no te sirve para cubrir ni siquiera la planilla de salarios, ¿verdad, Janet? Muy bien, Janet. Bien. Bien. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de acá? Fíjense ustedes. Cuando Marshall nos dice, la cuasi renta son los ingresos que generan los factores fijos de producción en el corto plazo, cuando su oferta es inelástica en el corto plazo y totalmente elástica en el largo plazo, nos estamos refiriendo justamente a esta situación en la cual, cuando está en una situación de bonancibilidad total, la cuasi renta va a ser el resultado de restar el ingreso total, que es MR, menos lo mínimo que necesita para mantenerse en el mercado, que es MS, que es el coste variable. Por tanto, la cuasi renta va a ser igual a SR. Son los ingresos que generan los factores fijos de producción en el corto plazo. ¿Qué es esto? Si cae el precio de la demanda a este nivel, obviamente todavía vamos a estar cubriendo nuestro coste variable y vamos a tener cubriendo el coste fijo solo parcialmente, pero esto no va a hacer que salga del mercado. Los ingresos que generan los factores fijos de producción siguen siendo positivos, porque estamos generando un ingreso superior al coste variable, al coste de la planilla de salarios. Pero si el precio cae, ¿no es cierto?, a nivel mínimo, ¿no es cierto?, obviamente el nivel de ingreso que yo estoy recibiendo es exactamente igual para cubrir solo el pago de la planilla de salarios. Es decir, que la cuasi renta en este caso es cero. Pero la pregunta acá es para todo el curso, ¿podrá haber un nivel de cuasi renta negativa en el cual el nivel de ingreso total sea inferior al pago de la planilla de salarios?
No, ¿verdad? Porque cuando ocurre eso, yo debo salir del mercado, debo cerrar la empresa, debo ponerle un candadito a mi empresa, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Por tanto, los ingresos que generan los factores fijos de producción en el corto plazo pueden ser positivos, como hemos visto, o pueden llegar a cero, pero nunca pueden llegar a ser negativos. No hay concepto de cuasi renta negativa, hay cuasi renta cero o cuasi renta positiva, en función al nivel del precio o demanda del producto. La condición sine qua non para que yo me mantenga en el mercado es que este nivel de ingreso mínimo que estoy recibiendo al menos me sirva para cubrir la planilla de mis salarios. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Silencio total. Licenciado, está claro. Ya, Julie, ¿tienes alguna duda, Julie? Sí, se me ha quedado muy claro. Ok. Gracias, Julie. ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos, muchachas? Sí, José. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo qué, perdón? Hasta que vuelva a caer el precio. Si el precio sigue cayendo y estamos por debajo del coste variable, es el momento de ponerle candado a la empresa, salir del mercado. ¿No? No, en este caso, pues devuelves el equipo al proveedor, ¿no? Le dices, bueno, mira, he resistido todo lo que he podido en situaciones de crisis, pero no puedo más porque no me voy a endeudar para pagar salarios, ¿no? Uh-huh. Si vamos por ese lado, fíjate, si vamos por ese lado, José, claro, puede ocurrir que los ingresos que estás recibiendo solo te sirven para cubrir el pago de tu planilla de salarios. Por tanto, todo tu equipo y tu maquinaria están sin ingresos para cubrir el mantenimiento de ellos. Un equipo y maquinaria sin mantenimiento es como un auto, ¿no es cierto? Al que no le haces, ¿no es cierto?, el cambio de aceite. ¿Qué va a pasar con esa maquinaria, con ese auto? Hunde bielas, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, Claro, licenciado. el punto es que solo tú puedes dejar de cubrir el coste fijo, total o parcialmente, por un tiempo. Y normalmente las condiciones del mercado no son estáticas. El precio mínimo que te permite apenas cubrir el pago de la planilla de salarios normalmente se da en el punto de inflexión mínima del ciclo cuando la curva de recuperación de la economía está empezando. Por tanto, hay la expectativa de que los precios suban y con la subida de precios vas a cubrir el costo de la planilla de salarios y lo más obvio y lo más urgente que va a ser el mantenimiento del equipo. Pero en el punto de inflexión mínima, puedes dejar por un tiempo muy corto incluso de cubrir el coste de mantenimiento del equipo, de la maquinaria. ¿Ok, no? ¿Ok, José? ¿Está claro? Ok, Janet, adelante, tu pregunta. José, otra pregunta, dale. Debiera cumplirse, no debería haber diferencia entre una empresa pública y una empresa privada, salvo que estén bárbaros que manejen las empresas públicas con el criterio de generar empleo y no rentabilidad. La empresa pública tiene que generar rentabilidad si quiere ser socialmente viable. ¿No es cierto? ¿Cómo puedes generar bienestar generando costos por el resto de la economía? ¿Quién va a financiar tu déficit?
¿De dónde vas a sacar recursos para financiar tu déficit? ¿Vas a restar el excedente del consumidor? ¿Vas a bajar el bienestar de los consumidores? ¿Vas a usar los impuestos generados por las empresas rentables? Por ese camino hemos llegado a la hiperinflación, ¿verdad? Porque claro, el nivel del déficit de la empresa pública Comibol tuvo que ser financiado con inflación, con emisión. Y la emisión es el impuesto más regresivo que puede tener una economía. Eso es demagogia, eso no es cierto. Y el que les ha dicho, no, yo no sé de dónde, en qué parte de la teoría se está apoyando, pero yo no estoy de acuerdo con eso. La empresa pública no puede ser diferente a la empresa privada. Ahora, obviamente, ¿no es cierto?, los beneficios que se generan en la empresa pública deberían servir para mejorar en función al nivel de productividad, el bienestar de sus propios trabajadores, pero además deberían servir para financiar mayores inversiones, ¿no es cierto?, a nivel de la economía en su conjunto. El gran problema es que con el populismo, ¿no es cierto?, las empresas que generan utilidades o rentas, el caso de yacimientos con la producción de gas, se destinan a consumo, ¿no es cierto? Y cuando las reservas se acaban, obviamente, este es el caso ahora de yacimientos a los precios más bajos, probablemente no está cubriendo sus costos. ¿Cómo vas a financiar el déficit de yacimientos o de la producción de gas? ¿Vas a financiar con endeudamiento? Eso es diferir a futuro los efectos inflacionarios de ese desequilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el señor Arce, ¿no es cierto?, endeudándose con la China? O vas a cubrir emitiendo dinero, echando a andar la maquinita de hacer billetes, lo que significa inflación, ¿verdad? No hay dónde perderse. Es absurdo aquello de que son empresas estratégicas y que pueden darse el lujo de perder. Alguien tiene que financiar ese déficit. Y ese alguien es la sociedad, ¿verdad? Y no es justo. ¿Alguna otra pregunta más, José? Claro, los burócratas, pues no es cierto, que hacen de las empresas públicas sus feudos para hacer sus negociados y saquear al Estado, tienen ese discurso, ¿no? De que son empresas estratégicas y que cualquiera sea su costo, la sociedad debe financiarlos. Eso no está bien, eso no es correcto. Es un factor más que explica nuestro atraso, ¿no? O las limitaciones para poder financiar la inversión o generar ahorro. Disculpe, Muy licenciado. bien. Sí, Janet. No. ¿La cuasi renta entonces no se llegaría a dar en el largo plazo? Buena pregunta. En el largo plazo, la cuasi renta no puede continuar siendo negativa, siendo cero. Tiene que ser positiva. A largo plazo, debes generar ingresos a nivel de la empresa que no solo cubran tu planilla de salarios, sino que además te permitan cubrir, como dice José, los costos de mantenimiento de tu equipo y maquinaria, de modo que no llegues al punto de paralización de tu equipo, como cuando no le cambias aceite a tu vehículo, ¿no es cierto? Tu vehículo hunde bielas, se para, ¿no? Entonces, a largo plazo, la cuasi renta tiene que ser positiva, ¿ok? Sí, licenciada. Okay. No, Claudia, sí. dime, Claudita. No, esa era mi pregunta. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más, queridos alumnos? Bueno, no hemos alcanzado a ver la renta cuando se extiende el concepto desde los recursos naturales a los otros factores, pero ese es un punto que ya hemos analizado extensamente, hemos discutido y hemos prácticamente, ¿no es cierto?, aprendido con el control de lectura de la Jones-Robinson, ¿verdad? ¿No?
La única diferencia es que debemos cambiar de enfoque. De un enfoque agregado, de equilibrio, debemos ir a un enfoque desagregado. En vez de buscar el punto de equilibrio, ¿no es cierto?, el conjunto de las unidades de producción, de factores de producción y del producto, debemos ver de manera separada para cada unidad o agrupación de unidades de factores de producción. ¿Se acuerdan? ¿No? Sí, Claudio. Nos quedan dos temas que los vamos a abordar en las próximas dos clases. Vamos a levantar el supuesto de competencia perfecta a nivel del mercado de factores y a nivel del mercado de producto. Y vamos a ver dos casos, uno en cada clase. El primer caso es cuando existe un mercado de competencia imperfecta bajo las condiciones de dos productos que son sustitutos perfectos. Este es el caso del aluminio y del estaño. Nos va a permitir explicar el desenvolvimiento de este mercado a lo largo de la década de los 70 hasta el 85, en que se produjo la debacle del precio del estaño. Vamos a ver ese caso. Vamos a ver que la microeconomía nos había servido para explicar la realidad. Y el segundo caso que vamos a ver es cuando las prácticas de regulación de oferta que permitan obtener ingresos extraordinarios o utilidades extraordinarias se generan por la formación de un control de la oferta a nivel vertical, es decir, cuando un solo productor controla la producción de materia prima, producto intermedio y producto final. Cuando el control monopólico o oligopólico del mercado es a nivel vertical de la industria, ¿ok? Este es el caso, por ejemplo, del litio y este es el caso del gas, que lo vamos a ver en la subsiguiente clase, ¿ok? Esa es nuestra planificación. Y después entramos ya al examen parcial que cubre toda esta materia, ¿ya? Y en la siguiente al siguiente control, ¿ok? ¿Está claro? ¿Está claro o hay alguna duda? ¿Sí, Neil? Bueno, licenciado, buenas tardes. Sí, Neil. Quería primero consultarle, ¿no? Acerca de, estaba escuchando muy interesante lo que comentaba acá. Habla un poquito más fuerte, Neil, no te escucho bien. ¿Ahora sí me escucha, licenciado? Ahora sí, ahora sí. Ah, perfecto, perfecto. Buenas tardes, licenciado. Quería consultarle, licenciado, acerca de lo que usted mencionaba de las empresas estratégicas bolivianas. Pues esta semana hubo un evento, un congreso de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, que era titulado, ¿no?, Reactivación del sector hidrocarburífero. A las mesas de trabajo que pude asistir, me he dado cuenta que todos están impulsando a que se invierta más dinero para reactivar. Y yo creo que no deberíamos, bueno, no siquiera debería considerarse esta opción, ¿no? Porque piensan, más que todo lo que he logrado concluir de su congreso, es que pretenden ampliar mucho más, ¿no?, su complejo petroquímico, viendo que estamos bueno, se ha manejado mal YPFB y ahora pretende implementar más plantas, o sea, más plantas petroquímicas. Ese es un absurdo porque somos tomadores de precios a nivel del gas, a nivel de minerales. En este sentido, licenciado, ¿cómo debería reactivarse tal vez un sector estratégico, como se lo llama, ¿no? ¿Habría una manera pues sin necesidad de... El sector estratégico, cuando enfrenta condiciones de mercado recesivas o adversas, el que maneja y es el responsable de las condiciones de producción, tiene que plantearse la necesidad de ajustar los costes variables y postergar los costes fijos en el corto plazo mediante medidas de mayor eficiencia. Si tus ingresos han caído a la mitad, que es lo que ha ocurrido en el gas, no puedes mantener pues el mismo nivel de gastos
corrientes, tienes que aplicar medidas de austeridad. El soslayar esta obligación básica, elemental, ¿no es cierto?, de racionalizar costos, lleva a que las empresas acumulen, ¿no es cierto?, déficits que alguien va a tener que pagarlos, alguien va a tener que financiarlos. Entonces, sostener que en una economía de una empresa o de un sector que tiene los precios dados en el mercado internacional, se la puede reactivar prestándole más dinero sin mover los costos, eso es demagogia y irresponsabilidad llevada al extremo. La justificación que siempre emplea la burocracia para justificar sus desvaríos y su manejo ineficiente, ¿no es cierto?, de los recursos. No sé si tienes alguna otra duda, Neil. Bueno, complementando lo que usted mencionaba, licenciado, en este caso, para sacar de la situación que se encuentra YPF, nuestro sector de hidrocarburos de Bolivia, el camino sería entonces simplemente esperar que pase, no sé, se solucione el problema que ya tenemos actualmente y optar por... El camino es racionalizar costos, bajar costos. Eso te lleva, por ejemplo, a cerrar pozos marginales o no rentables, de menor tamaño, menor calidad y peor situados. Tienes que cesarlos, y si cierras aquello, necesariamente, ¿qué vas a hacer? Estás generando, evidentemente, un nivel de desempleo. O, para no cerrar, testear, ¿no es cierto?, la posibilidad de bajar tus costos de operación. ¿Cómo se bajan los costos de operación? Hay dos maneras de bajar los costos de operación. Mejorando la eficiencia, es decir, mejorando la combinación de factores para llegar al nivel de diseño de la tecnología, porque en épocas de prosperidad, cuando los precios son altos, el gerente y el administrador de una empresa entran también en esa lógica, ¿no es cierto?, del despilfarro. Entonces contrata más gente, gasta más en servicios, en gastos generales, etcétera, etcétera. Pero cuando viene la época de vacas flacas, las vacas flacas no solamente tienen que afectarte por la vía de los ingresos, tienes que también ajustar por la vía de los costos. Y si no quieres cerrar la empresa, tienes que bajar costos. Ahora, evidentemente, si tú tienes expectativas de que la caída de precios es temporal y que viene un alza de precios inmediata, pero tendrás que comprobar esto a través de un modelo econométrico, puedes financiar el déficit, pero por un tiempo muy corto. No puedes ni siquiera, como supuesto, pretender que tus déficits crecientes puedan ser financiados con financiamiento creciente. Para empezar, nadie te va a financiar aquello, pues saben que no vas a poder pagar. Y eso supone que alguien va a tener que cubrir esa brecha, y esa brecha la cubre la sociedad, bajando su nivel de consumo o su nivel de bienestar. ¿Ok? Perfecto, licenciado. Quedó muy claro. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, mis queridos alumnos? Por responsabilidad social, las empresas del Estado tienen que generar excedentes. No le llamen utilidad, pero excedentes, ya. ¿No es cierto? Lo que pasa es que con el populismo la empresa pública se ha convertido en un vehículo para saquear al Estado y salir de pobres y hacerse ricos. Sí, Neil. Licenciado, en este caso, nuestro sector de hidrocarburos, ¿usted cómo lo percibe en una perspectiva de que en los próximos 5 a 10 años? Yo considero que los precios no van a subir a lo que eran antes, ¿no? Pero yo soy tremendamente pesimista. Yo creo que
no es posible revertir la caída de reservas positivas. Y las reservas positivas solo dan para producir a los ritmos actuales de exportación y consumo interno, no dan más allá del año 2022-23. Hasta el año 2022 y 2023 es imposible que podamos incrementar reservas, porque como vamos a ver más adelante en este curso, para incrementar reservas, las inversiones que tú dedicas a aumentar reservas tienen un periodo de maduración de la inversión muy largas. En el caso del petróleo y hidrocarburos, el periodo de maduración de la inversión son de 10 a 12 años. No alcanza. Estamos a 2 años de que se acaben las reservas positivas. Este es el alto precio de la demagogia, la improvisación del MAS y del señor Arce. Al farrearse las rentas del periodo de auge y no haber restado el consumo suntuario una parte para reponer reservas. No solamente esto va a pasar en el sector de hidrocarburos y gas, sino también en el sector minero. San Cristóbal, si hay una caída de precios, siendo una empresa y un emprendimiento privado, probablemente tenga que cesar. Y ese es un yacimiento de gran tamaño, pero que está trabajando reservas de baja ley. Ningún sector, ni cooperativas, ni pequeña minería, ni minería mediana, van a ser capaces de llenar el vacío que va a dejar San Cristóbal. San Cristóbal está generando cerca del 50% de la oferta exportable minera. Por tanto, se va a dar como réplica a lo que esperamos en el sector de hidrocarburos también este fenómeno, ¿no es cierto?, en el sector minero. Lo que quiere decir que probablemente estamos llegando al fin del ciclo primario exportador, por imprevisión, por demagogia, por la demagogia del populismo, tanto de derecha como de izquierda, porque este defecto, ¿no es cierto?, del populismo de izquierda lo tiene también la derecha, que destinan a consumo y a repartir entre sus amigotes, ¿no es cierto?, las rentas, los recursos naturales y son destinadas al consumo y la inversión. Estamos próximos al fin del ciclo, ¿no es cierto?, del gas y probablemente de la minería. Más aún considerando las perspectivas de la economía mundial, la crisis mundial y los precios. Pues es culpa obviamente de la improvisación y la demagogia con la que se ha manejado la política económica, micro y macro. Estos son los problemas que deberían discutirse, no las estupideces que dicen, ¿no es cierto? Arce promete mayor redistribución del ingreso, ¿no? Vas a distribuir miseria, porque el auge, ¿no es cierto?, derivado de altos precios no se va a repetir. Está soñando el señor Arce. No hay rentas. La tarea hoy es cómo hacer sobrevivir a las empresas del Estado productoras de rentas, cómo establecer un mínimo nivel de rentas, cómo bajar costos. Ok, a veces yo le pongo mucho énfasis y entusiasmo a esto, pero es que da realmente rabia, ¿no es cierto?, cómo la demagogia nos ha llevado a este extremo. Y el área, ¿no es cierto?, más perjudicada va a ser el occidente. En el occidente, lamentablemente, vivimos en condiciones de producción mercantil simples, ¿no?, en un atraso tremendo. Por lo menos el oriente tiene un sector capitalista agrícola de productividad alta que puede darles la posibilidad del pataleo. En occidente nos vamos a comer entre nosotros, lamentablemente. Pero quizás tengamos que tocar fondo para ver que cualquier perspectiva de salida hacia adelante es convenciéndonos de que en economía no hay milagros, que si tú quieres crecer tienes que ahorrar,
Tienes que bajar el consumo presente para invertir, crecer y generar un proceso de industrialización. No hay milagros en la economía. Bueno, el milagro que has recibido el MAS ocurre una vez cada siglo, ¿no? Que recibas precios extraordinariamente altos en el mercado internacional debido a la especulación financiera, pero que no son sostenibles en el tiempo, como se ha visto. Ok, muchachos, si no hay más preguntas, cortaríamos acá la clase, ¿ok? ¿No hay más preguntas? Silencio sepulcral. No quise provocarles un mal almuerzo, pero esa es la realidad que está viviendo nuestro país. Y el nivel de nuestros políticos, que es tremendamente deplorable, la ignorancia que tienen estos caballeros. Todos, absolutamente todos. ¿Han visto cómo eluden debatir los problemas económicos? Se salen por la tangente o nos hablan cantinfladas como el Camacho. Sí, licenciado. La verdad, no solo eluden, sino creo que hay una ignorancia por parte de ellos hacia el tema económico. No sé, la verdad, cómo entienden el tema económico. Y no solo, como lo ha dicho, sí, es de todos los candidatos, de todos sus representantes que van a los medios de comunicación, cuánta ignorancia puede haber hacia el tema económico. Creo que ellos solo lo ven como el PIB y esos indicadores, en especial los que son adeptos al MAS, que solo hablan de eso y de cuánto habían hecho crecer la economía. Hablan del pasado, ¿no? El pasado brillante que debemos Ajá. volver a él por obra y gracia del Espíritu Santo. Y nunca, cuando les mencionan de que los precios sí han tenido un papel en el crecimiento económico, nunca aceptan eso. Responden. Y No además explican que exactamente. confunden mucho lo que es crecimiento y desarrollo. Por eso le digo, creo que en tema económico sus representantes y todos de todos los partidos están, no sé dónde están parados, la verdad. Están sumergidos en la mediocridad del populismo. Bolivia tiene que superar el populismo de derecha y de izquierda. Ok, muchachos, gracias. Nos vemos el día martes, ¿ya? Gracias a usted, Lice. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta el martes, licenciado. Muchas Hasta el gracias. martes. Hasta el martes, Hasta el Nel. martes, Vicente. Hasta el martes, Janet. Hasta el martes, licenciado. Hasta el martes, Omar. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Mariel. Hasta luego, licenciado. Gracias. No tienes por qué, hijita. Chao, Claudio. Hasta luego, José. Dime, José.